Antiguo Testamento Mashiach o Mesías. Muchas personas se sorprenden al saber que la Biblia no usa el término Cristo o ungido exclusivamente para Jesús. En realidad es un término bastante común en el Antiguo Testamento que se refiere a la gente que fue ungida con aceite para marcarla como siervos especiales de Dios. En ciertas etapas de la historia del Antiguo Testamento, todos los profetas, sacerdotes y reyes pudieron haber sido llamados ungidos en un sentido general. Por ejemplo, uno de los significados más importantes del término Mesías o Cristo en el Antiguo Testamento fue su referencia a los descendientes de David que sirvieron como reyes sobre Israel y Judá. Vemos esto en lugares como Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 42, Salmos 89 versículos 38 y 39, así como en el versículo 51, y Salmos 132 versículos 10 y 17. Sin embargo, partes del Antiguo Testamento también crearon la expectativa de que un ungido muy especial vendría en el futuro. Él encarnaría todos estos roles en formas únicas y lograría todos los propósitos de salvación de Dios en el mundo. Esta persona vino a ser conocido entre los judíos simplemente como el Mesías o el Cristo. Y por supuesto, los cristianos alrededor del mundo sabemos que Jesús fue este gran Mesías, el ungido final, el Cristo. Ahí lo detenemos en Nuestra discusión acerca de Jesús, el Cristo. Bien, entonces aquí en la introducción, ¿verdad? Nos están dando todo el panorama de cómo la palabra Cristo, ¿sí? Que nosotros muchas veces pensamos, pues, que es el nombre de Jesús, ¿sí? Muchas veces lo llamamos Jesús, o lo llamamos Cristo, o lo llamamos Jesucristo, ¿verdad? Todo junto. Y nos está haciendo una diferencia. Jesús es el nombre que se le puso a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros tiene su nombre. Y Cristo es el título, ¿sí? que tiene nuestro Señor Jesús, que significa la tarea que venía a hacer a la tierra. Cristo, nos explican ahí que viene de una palabra griega que a su vez es una traducción de una palabra hebrea que significa Mesías. Y también nos dicen que esta palabra hebrea en el Antiguo Testamento se usó para otras personas, ¿sí? Que estas eran personas que habían sido ungidas, ya fueran profetas o sacerdotes o los reyes, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a ir viendo más adelante cómo Jesús, al ser el Mesías, pues nosotros ya sabemos que Él tiene estas tres tareas, ¿verdad? De ser rey, sacerdote y profeta. Entonces en Él así como que se perfecciona el término, pero sí este término también fue usado para otras personas, y después también se habló como que de una persona muy especial que iba a venir a ser el Mesías y que iba a venir a hacer estas tres tareas juntas, y el pueblo judío a lo largo del tiempo ya se refería como que el Mesías, o sea, dándole ese término muy especial. Acordémonos de que cuando la Biblia terminó de escribirse, luego pasó 400 años, ¿verdad? Hasta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces en estos años como que se fue haciendo más de uso común que se refirieran a el Mesías, ¿sí? Con esta palabra hebrea especial de Jesús. Entonces podemos... Te hago un comentario. Cuando David andaba escondiéndose de Saúl y que se lo encuentra en la cueva, ajá, que está ahí dormido, sus siervos le dicen, ¿verdad? Pues ahí está, mátalo, está tu enemigo, mátalo. No, porque ¿cómo voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová? Contra el ungido. Porque Saúl también fue ungido para Ser ser rey, así es, ¿verdad? Entonces, por el sentido de la palabra que nos menciona ahorita, ¿verdad? Que también otras personas eran llamadas ungidas. Bueno, eran ungidas también. Eran ungidas. Y para los descendientes de David, tenemos ahí que fueron
los reyes, recordemos que Dios en un momento hizo un pacto con David de que un descendiente suyo siempre estaría en el trono. Entonces también se usó esta palabra de ungido, y ahorita vamos a venir a ver cómo conecta, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar a ver, si queremos anotar ahí al final las citas que nos dieron, se las repito para que las anoten, si no las alcanzaban a anotar. Segunda de Crónicas 6:42, Salmos 89, los versículos 38, 39 y 51. Y después está Salmos 132, los versículos 10 y 17. Ahora sí vamos a empezar a ver el nacimiento y preparación. Se dividirá en 4 partes. Primero, veremos el significado de algunos eventos del periodo de su nacimiento y preparación para su papel en Cristo. Segundo, veremos su ministerio público como el Cristo. Tercero, examinaremos su pasión y muerte. Cuarto, investigaremos los eventos que componen su exaltación como el Cristo. Comencemos con el nacimiento y preparación de Jesús. En esta lección describiremos el nacimiento y preparación de Jesús para su servicio mesiánico como el periodo que se extiende desde el anuncio de su nacimiento hasta su regreso victorioso de las tentaciones en el desierto. Veremos a fondo varios eventos de esta época de su vida, pero primero rápidamente resumiremos todo el periodo. Antes de que Jesús naciera, hubo ángeles que anunciaron su nacimiento a su madre la Virgen María y a su prometido José. El ángel Gabriel predijo el nacimiento de Jesús a María en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, y un ángel del Señor entregó un mensaje similar a su prometido José en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. José y María vivían en la nación de Israel, la cual era parte del Imperio Romano. Ya avanzado el embarazo de María, César Augusto ordenó que José y María se registraran para los impuestos en el pueblo de Belén. Leemos esto en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 5. De acuerdo a Lucas capítulo 2, versículos 6 al 20, Jesús nació durante su estancia en Belén. Su nacimiento fue anunciado por huestes angelicales a pastores cercanos que acudieron a verlo y después propagaron las noticias de lo que habían escuchado. Basándose en los regidores políticos y en los eventos contemporáneos mencionados por Lucas, así como en la historia extrabíblica, los historiadores han calculado generalmente que Jesús nació alrededor del año 4 antes de Cristo. La Biblia no registra muchos eventos de la vida temprana de Jesús, pero Lucas capítulo 2 versículo 21 dice que él fue nombrado y circuncidado 8 días después de su nacimiento. También cuando Jesús fue presentado en el templo, 2 siervos fieles de Dios, Simeón y Ana, lo reconocieron como el tan esperado Cristo, como leemos en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. Y los sabios de Oriente lo reconocieron como el rey de los judíos, cuyo nacimiento fue marcado por movimientos sobrenaturales de las estrellas, como leemos en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Sin embargo, Jesús no se quedó en Israel por mucho tiempo. Cuando el rey judío Herodes el Grande supo por parte de los sabios que el nuevo rey de los judíos había nacido, quiso matar al Mesías recién nacido. Así que ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años de edad en los alrededores de Belén. Pero el Señor le advirtió a José, quien huyó con su familia a Egipto. Cuando Herodes murió, la familia regresó a Israel. Pero en respuesta a otra advertencia de Dios, José se quedó con ellos en un pequeño pueblo de Nazaret, lejos del nuevo rey judío, el hijo de Herodes, Arquelao. Estos relatos están registrados en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Al crecer Jesús, su familia fue a las festividades de los judíos en Jerusalén. Y de acuerdo a Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52, en uno de estos viajes, cuando Jesús tenía 12 años de edad, impresionó en gran medida a los líderes y maestros religiosos con su conocimiento y sabiduría.
Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años de edad, comenzó a prepararse para el ministerio público. Primero, fue bautizado por Juan el Bautista, como leemos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, y Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Luego, inmediatamente después de su bautizo, Jesús ayunó en el desierto por 40 días, como leemos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13, y Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Durante este tiempo resistió la tentación de Satanás antes de emerger para iniciar su ministerio público. Ahí lo detenemos tantito. Bueno, pues nos acaban de dar un paseo por toda la vida de Jesús, ¿verdad? Vamos a ir viéndola poco a poco. Tenemos ahí primero el resumen histórico, ¿no? Dice que hubo ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús a María y a José. Es decir, desde antes de que nuestro Señor Jesús viniera a la tierra, primero se anunció su nacimiento, y esto fue hecho por medio de ángeles que le anunciaron tanto a María como a José, ¿verdad?, que esto iba a suceder. Anotamos ahí a María en Lucas 1, del 26 al 38. Y a José en Mateo 1, del 20 al 21. Estos son pasajes muy conocidos, yo creo que en cada pastorela, ¿verdad?, en cada drama navideño se hacía esta representación, al menos cuando yo era niña. Y pues no los vamos a leer, están largos, pero ya los conocemos, ¿verdad? Es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que ha sido escogida y que de ella iban a ser un niño, lo que acabamos de leer. Sí, lo que acabamos de leer ahorita en la mañana. Y después nos dice que nos cuenta ahí la historia en Lucas 2, del 1 al 7, cómo Jesús nace en Belén. Porque María y José no eran de Belén, ellos no vivían en Belén, sino que hubo en ese tiempo un censo, le llaman en ese entonces, sí, Palestina era parte del Imperio Romano, y entonces el Imperio Romano, el emperador que estaba en ese tiempo, ordena que se haga un censo en todas sus provincias, por decirlo así, ¿verdad?, o en todos sus reinos, los territorios que Roma tenía. Y también en Palestina, ¿verdad? Y entonces, como José era su familia, él venía de la familia de David, ¿verdad?, pues tuvieron que ir a Belén a empadronarse, a registrarse, digamos, como cuando nosotros vamos aquí a registrarnos al INE para demostrar que somos ciudadanos mexicanos de alguna manera, ¿verdad?, o tener ciertos derechos, para que nos cuenten, también digan, tengo tantas personas que pueden votar, etc. Y lo mismo se hizo en esta época, o sea, era un censo para saber cuántas personas había en el imperio, yo me imagino. Y se dice que por los datos históricos que da la Biblia y la historia que tenemos nosotros, que esto sucedió alrededor del año 4 antes de Cristo. Es decir, cuando se inició la cuenta de 0 en adelante para nuestra era, hubo un error ahí de cálculo, y en realidad Jesús no nació el año 0, ¿verdad?, o el año 1, sino nació 4 años antes, en el año 4 antes de nuestra era, o antes de Cristo, como decimos, ¿verdad? Sí, nada más para agregar, eso sucedió cuando Eso sucedió con la conquista gregoriana, se implementó el calendario gregoriano y se quita el calendario juliano. Ajá, así es. Y bueno, este calendario gregoriano, a veces también, como dato interesante, nosotros pudiéramos pensar que se usa en todo el mundo, pero por ejemplo los judíos tienen su propio calendario, el calendario judío, y no recuerdo qué otro, pero leí que creo que hay otros que también manejan su propio calendario.
no todos están bajo el calendario gregoriano, ¿verdad? No también todos. los chinos tienen También los chinos, es cierto, los chinos tienen su propio calendario. Entonces, y los judíos el año es, ahorita van como en el año 5000 y algo, o sea, ellos han contado desde, sí, desde Abraham creo, ¿verdad? Hasta nosotros. Entonces, antes de comenzar el año, 4 años antes. 4 años antes fue cuando nació realmente Jesús, y ahí en nuestra época lo pudieron ubicar precisamente por los datos históricos de cuándo se hizo este censo, ¿verdad? Y que la Biblia habla que pues fue cuando Jesús nació. Entonces ahí, porque luego yo también había leído que había ciertas dudas porque decían que en el año 1 no había habido ningún censo y había pues, como que por ahí dudas, ¿verdad? Pero luego ya se estableció que en realidad la cuenta se había hecho mal, y porque fue muchos años posteriores a que Jesús hubiera nacido, o sea, no fue inmediatamente cuando se empezó a contar de nuevo. Fue posterior. Fue en el año 2 antes de Cristo. Así es. Entonces, más o menos el año en que Herodes manda a matar a todos los niños, ¿verdad? De 2 años después de que nace Cristo. Y en ese mismo año muere Herodes. Hay duda ahí si en el año 6 antes de Cristo nace Cristo y en el año 4 muere Herodes, o en el año 4 nace Cristo y en el año 2 antes de Cristo muere Herodes. Ajá. Pero se van más por el 4 y el 2, Okay. por el año 4 antes de Cristo. Cuando había ahí con los judíos había ¿cómo era? Decían que el Mesías que venía tenía que ser divino, ¿verdad? Ajá. Y por eso dicen los judíos, bueno, pues a poco de Galilea van a hacer algo bueno. Este Jesús es el hijo de carpintero, o sea, él es humano, ¿verdad? Y había dos, una que podía ser divino, la descendencia, o que iban a ser como humanos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, por eso dice Cristo, el Hijo del Hombre, recalcando que venía de una mujer, del humano. Sí. Y luego decía, mi padre y yo uno somos, recalcando también que viene directamente del Señor. Sí. Y le dice Cristo a los fariseos, ¿de quién es el Hijo del Hombre? Dice, pues de David, dicen los judíos. Recalcando que, bueno, pues, era la otra corriente que era humana, ¿verdad? Pero totalmente humana. Porque Jesús dice, ¿por qué si David le dice, mi Señor? ¿Por qué es hijo de David? ¿Verdad? Recalcando que él viene también de Dios directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero él viene recalcando su naturaleza humana, diciendo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre dice, el Hijo del Hombre hace esto, aquello, ¿verdad? Y cuando nace en el pesebre, a veces como que le queremos hacer mucho énfasis que nació muy humilde. Realmente no, bueno, él era un hijo de un carpintero. El carpintero tenía buenos recursos. Simplemente no se acomodó, o sea, no hubo en un hotel, por así decirlo, en una posada, no había cupo por el censo. Pero era muy común que visitantes lo recibieran en las rojas o en donde almacenaban el alimento para los animales. Era muy común. Porque venía, a lo mejor el invitado dormía en la casa y los sirvientes o los que lo acompañaban dormían en las caballerizas. Pero en ninguna parte dice que estaba rodeado de gallinas, que estaba rodeado de un burro, de animales, no dice nada de eso, ¿verdad? O sea, nomás, porque más en un pesebre era algo que se fabricaba para eso, ¿verdad? Para que nacieran los niños, o un pesebre grande para que durmieran ahí la gente, ¿verdad? Claro, sí dice que viene en humildad, nos dejó todo su reino, toda su gloria para venir a nacer. En comparación a lo que él tenía, y aunque tuviera algo de posibilidad aquí en la tierra, pues era enorme. Vino a nacer en humildad, como quiera, como forma de humano, ¿verdad?
Entonces, nomás esos Sí. puntos. Ok. Y si seguimos, ¿verdad? Después de que Jesús nace en Belén, vemos ahí cómo los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús a pastores que estaban ahí cercanos. Eso lo vemos en Lucas 2, del 8 al 18. Nos dice la Biblia que había pastores en la región que estaban cuidando al rebaño durante la noche y que se les presenta, ¿verdad?, un ángel del Señor y les dice pues que Jesús ha nacido, y entonces ellos van a verlo con sus propios ojos y a adorar a Jesús. Y después también nos dice que Jesús a los 8 días es circuncidado, como era la tradición en el pueblo judío, y cuando se cumplió el tiempo de la purificación de María, tanto María como José y Jesús van al templo a presentar al niño, ¿verdad? Y cuando ellos van a presentar a Jesús en el templo, sucede que Simeón y Ana, que eran, pues, pudiéramos nosotros decir que también personas escogidas por Dios, porque eran personas muy reconocidas dentro del mismo pueblo judío, de que eran muy piadosos y que guardaban, ¿no?, y estaban cerca de Dios. Entonces ellos reconocen a Jesús como el Mesías, como el Cristo que había sido prometido. Esto lo vemos en Lucas 2, del 21 al 38, perdón. Lucas 2, del 21 al 38. Ahí vemos cómo Simeón y Ana, ¿verdad?, reconocen a Jesús como el Mesías. Y después nos dice, pues nos habla sobre los Reyes Magos, ¿verdad, Mateo? Sobre los magos de Oriente, no Reyes Magos, sino magos de Oriente. Entonces nos dice que estas personas pues eran estudiosos y que vieron ellos fenómenos y lo asociaron, ¿verdad?, con el nacimiento de este rey de los judíos. Y entonces ellos vienen a Judea, ¿verdad?, buscando, y llegan con Herodes buscando a Jesús, y esto después pues va a desencadenar lo de la matanza de los niños. ¿Por qué? Porque ellos llegan con Herodes les dice, si encuentras a este niño, pues regresa y avísame. Ellos siguen todavía la estrella, llegan a donde está Jesús, lo adoran, pero luego son avisados también por ángeles de no regresar a Herodes, entonces toman otro camino. Todo esto lo podemos leer ahí en Mateo 2, del 1 al 12. En este momento, cuando Herodes se disponía a matar a los niños, también vemos cómo José es avisado por un ángel de que necesita huir de ahí porque está en peligro Jesús, y entonces él se traslada con toda su familia a Egipto. Y cuando Herodes muere, nuevamente, ¿verdad?, un ángel les dice que ya pueden regresar, pero no a Belén, ¿verdad?, sino que regresaran a Nazaret, que se quedaran en Nazaret, que está más al norte, Belén está en el sur. Entonces ellos venían regresando de Egipto y se quedaron ahí en Nazaret, en el norte. Todo esto pues fue sucediendo para que se cumplieran las escrituras, ¿verdad?, como nos dice, para que se fuera cumpliendo todo lo que de Jesús estaba escrito. La huida a Egipto la tenemos en Mateo 2, del 13 al 18, y cuando se establecen en Nazaret, Mateo 2, del 19 al 23. Después la Biblia no nos da muchos detalles acerca de la infancia de Jesús, podemos decirlo, ¿verdad?, o de su juventud. El único pasaje que nos dice Lucas es cuando Jesús tenía 12 años y se acostumbraba cada año que las familias subieran a Jerusalén a adorar en la época de la Pascua, si no me equivoco, ¿verdad? Pero pues cuando nos relata aquí, cuando Jesús tiene 12 años, que precisamente en ese viaje que hace toda la familia,
Él asombra a los sacerdotes del templo, a los estudiosos, ¿verdad?, del templo, con su sabiduría, a los maestros religiosos. Entonces, eso lo vemos en Lucas 2, del 41 al 52. Y aquí es importante también entender cómo Jesús, como decía el pastor, ¿verdad?, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero Él siendo completamente Dios, ¿verdad?, teniendo esa faceta, y completamente humano, Él tuvo que pasar por todas las etapas. O sea, siendo completamente Dios, ¿verdad?, como era también completamente humano, tuvo que pasar por todas las etapas por las que pasamos todos nosotros. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a leer seguramente, tuvo que aprender las escrituras, ¿verdad?, de todas estas cosas, al igual que nosotros, y a prepararse. Y cómo a los 12 años pues ya él tenía una preparación tal, o una sabiduría tal, que asombraba a los maestros religiosos más importantes de la época. Y después de ahí la Biblia se pasa cuando Jesús ya tiene 30 años y está a punto de iniciar su ministerio. Entonces vemos cómo Jesús, el ministerio del Señor, inicia cuando Juan el Bautista lo bautiza. Y después de ser bautizado, Jesús ayuna durante 40 días en el desierto, y después viene pues lo que es la tentación. Eso, el bautismo, lo tenemos en 3 de los evangelios. Lo tenemos en Mateo 3, del 13 al 17, en Lucas 3, del 21 al 22, y en Marcos 1, del 9 al 11. Y también la tentación nos la relatan 3 de los evangelios: Mateo 4, del 1 al 11, Marcos 1, 12 y 13, y Lucas 4, del 1 al 13. Entonces, así es, en términos generales, ¿verdad?, ya dimos un panorama de cómo se desarrolló la vida de nuestro Señor Jesús. Para estudiarlo un poquito más a detalle, vamos a dividirlo en 3 partes, ¿verdad? La primera va a ser la encarnación. Vamos a entrar a ver a detalle cómo sucede esta encarnación, qué significa. Y esta encarnación, a su vez también la vamos a ver en 3 partes: el nacimiento virginal, cómo Jesús es el heredero de David, y luego algo que se llama unión hipostática. Vamos a empezar viendo la encarnación. El número 40 también tiene mucho significado en la escritura, ¿no? El número 40 significa fin de una era. Por ejemplo, con Moisés, tenemos la otra referencia, 40. cuando ayuna 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Es el fin de una era donde no hay ley. Y ahí es donde el Señor le da la ley a Moisés e inicia la era con la ley, ¿verdad? Antes, pues, ley escrita, ley natural, ley escrita en los corazones, etc. Pero con ese ayuno de Moisés termina una época. Con Jesús también termina una época, dicen algunos teólogos que antiguo testamentaria, e inicia ya la era ya de ¿cómo le llaman? Cuando Cristo se da a conocer, ¿verdad? O sea, estaba hasta los 30 años, pero en los 40 días está la época todavía del Antiguo Testamento, y él aún no inicia su tiempo de ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Preparación de su ministerio propiamente, ¿verdad? Y algunos también dicen, ¿verdad?, que ahí cesan algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el ayuno ya no da tanta fuerza en el Nuevo Testamento, porque ya está la palabra de Dios completa también, escrita, ya el recurso de la oración. Entonces se hablaba de la oración y ayuno en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se habla de la palabra y de la oración, ¿verdad?
Entonces, hay muchas cosas, pero el significado es también que termina el periodo antiguo testamentario con ese ayuno e inicia ya la revelación misma de Cristo al mundo, ¿no? A través del ministerio. Aunque hay muchas cosas que podríamos decir del periodo de nacimiento y preparación de Jesús, nos enfocaremos en solo 3 eventos: su encarnación, su bautizo y su tentación. Veamos primero la encarnación de Jesús. El término teológico encarnación se refiere a que Jesús asumió permanentemente una naturaleza humana, incluyendo tanto un cuerpo humano como un alma humana. Las Escrituras hablan de la encarnación en muchos lugares, como en Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, y Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. En esta lección nos enfocaremos en el significado teológico de la encarnación de Jesús. Veremos su nacimiento virginal, su estatus como heredero de David y la unión hipostática de su naturaleza divina y humana. Comencemos con su nacimiento virginal. A ver, ahí lo detenemos tantito nada más para ver bien lo que es la encarnación, ¿verdad? O sea, nos dice que Jesús asume permanentemente una naturaleza humana. Esto incluye tanto un cuerpo como un alma humana, es decir, Él era completamente humano. Vamos a buscar, si Lali me ayuda a buscar ahí Juan 1, 1 y 14, Mayra Filipenses 2, 6 y 7, y Benji Hebreos 2, 14 al 17. Vamos a ver qué nos dice. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:27 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, después al diablo. Ok. Esto es importante porque a veces, son de las cosas que a lo mejor escapan un poquito a nuestra comprensión humana, pero es importante que nosotros sepamos y aceptemos, ¿verdad?, que Jesús tenía tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. O sea, no es que Jesús, Dios, haya tenido el poder de apoderarse de un cuerpo humano, ¿verdad? Así como si fuera una posesión, no sé. No, o sea, en realidad Él tenía esas dos naturalezas. Para mí es difícil, sí escapa un poquito a nuestra comprensión, porque no podemos imaginarlo, quizás, porque no tenemos una referencia, pero pues nuestro Dios Todopoderoso así es, y así nos ha enseñado en la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene estas enseñanzas. Entonces sí tenemos que entenderlo y saberlo, ¿verdad? Que tenía estas dos naturalezas, es decir, Jesús se encarnó y fue creciendo, así como nosotros fuimos creciendo. Él era completamente humano, y luego vamos a ver su otra faceta. Las dos naturalezas convivían, ¿verdad? Él también era completamente divino, lo vamos a ir viendo. Entonces, desde su nacimiento, pues su nacimiento fue muy especial, porque aunque era completamente humano, fue de una mujer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Entonces,
ahí vamos a ver cómo desde un principio pues se manifestaron estas dos naturalezas desde su nacimiento virginal. Yo creo que sería bueno también, estamos hablando de encarnación, digo, que hay cristianos que hablan de reencarnación, y por eso me porto bien, porque a lo mejor reencarno en el marrano o en la gallina. Y entonces le digo, pastor, no, hermana, que tú confundes la palabra. Ajá. Hay que saber que es encarnación y tierra. Sí, de hecho aquí lo vamos a ver un poquito más en nacimiento virginal viene, o sea, como verdaderamente humano, y nos habla precisamente de que Dios pues da la orden desde Génesis que cada criatura se reproduzca de acuerdo a su propia especie, ¿verdad? Entonces como que sería ilógico que nosotros tuviéramos esa idea de que podemos andar brincando de especie, pues, ¿verdad? De una a otra, que nuestra alma puede andar brincando de una especie a otra, pues como que no, porque desde Génesis nos dice, ¿verdad? O sea, cada uno pues según su especie. Dice, creo que es en Hebreos, no recuerdo exactamente la cita, pero dice que como que es una orden de Dios que se vive una sola vez y después el juicio. Ajá. Entonces, es una También. sola vez. Sí. Sí, dice, Vale. será establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después el juicio. Sí. O sea, no hay segundas oportunidades. Y la encarnación, tampoco existe la encarnación. Igual que la reencarnación no existe. Y la encarnación fue una sola vez, nada más, y con Cristo. Y el término que menciona ahí, hipóstasis, es una unión, ¿verdad? Es una unión de dos naturalezas que no conviven. Porque es la divina y es la humana. Entonces el término que menciona ahí, hipóstasis o término hipostático, es una unión forzada de dos naturalezas que no conviven. Que no se mezclan. Que no se mezclan, ¿verdad? Pero sí, ¿nada? Ahorita te digo la cita que quería. ¿Cuál es? Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su juicio. Ajá, Hebreos 9:27. Incluso podemos anotar ahí Hebreos 9:27 para que lo tengamos también de referencia. Y en el verset 12 también se dice que el cuerpo vuelve a la tierra, que es de la Sí, tierra, el alma vuelve a Dios. y el espíritu vuelve a Dios. No hay de que andar brincando naturalezas, ¿verdad? Sí. Primeros animales, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver ahí el nacimiento virginal. La madre de Jesús, María, fue virgen cuando concibió, llevó en el vientre y dio a luz a Jesús. Lo concibió a través de la intervención milagrosa del Espíritu Santo y se mantuvo virgen hasta que dio a luz a Jesús. Estos hechos son enseñados de manera explícita en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 y Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. El nacimiento virginal de Jesús tiene al menos tres implicaciones importantes. La primera, dado que Jesús nació de una mujer, Él es verdaderamente humano. De acuerdo a pasajes como Génesis capítulo 1, versículos 21 al 28, la orden original de Dios era que sus criaturas se reprodujeran de acuerdo a su propia especie. Un resultado específico de este hecho es que las mujeres humanas siempre dan a luz a bebés humanos. Eso significa que Jesús se desarrolló en el vientre de María de la misma manera que cualquier otro bebé humano, así que fue dotado con una naturaleza humana verdadera, la cual consistía tanto de un cuerpo como de un alma. Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla, quien vivió desde el año 325 a 389 después de Cristo, escribió acerca de la importancia de la humanidad de Jesús en su epístola 51. Escuchemos lo que dijo: puesto que lo que él no ha asumido no ha sanado. Si solo hubiera caído la mitad de Adán, entonces aquello que Jesús salva sería también solo la mitad. Pero si toda la naturaleza de Adán cayó, tiene que estar unido a la naturaleza de aquel que fue engendrado y así ser salvado como un todo. Que no sea entonces envidiado nuestra completa salvación
o que nuestro Salvador sea representado solo con huesos y nervios, o solo el arte del retrato de la humanidad. Repitiendo lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, Gregorio reconoce que la salvación de los seres humanos requiere un Salvador que sea como nosotros en la totalidad de nuestra humanidad. La segunda, dado que Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, su naturaleza humana era completamente incorruptible por el pecado. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, todos los seres humanos cargamos la culpa del primer pecado de Adán. Y según Romanos capítulo 7, versículos 5 al 24, nosotros también estamos corrompidos y habitados por ese pecado. Pero la Biblia enseña claramente que Jesús nació sin pecado. Vemos esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, lo cual es implícito en el anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 35. Mientras que los teólogos siempre han reconocido que hay un cierto misterio en cómo Jesús evitó la culpa y la corrupción del pecado a pesar de haber nacido de una madre humana, la mayoría coincide en que el nacimiento virginal apunta inconfundiblemente a la presencia sustentadora sobrenatural y la preservación de Dios mediante el cual esto se logró. Era importante que Jesús fuera sin pecado porque venía a redimir a los pecadores. Y así toda la tipología, por ejemplo, en el sistema de sacrificios, los animales que iban a ser sacrificados debían ser sin pecado, sin mancha. De esta manera se presagia la necesidad de que Jesús tenía que ser sin pecado y sin culpa cuando vino a redimirnos. Aquel que viene a redimir debe ser Él mismo sin pecado, con el fin de cumplir con la imagen del sacrificio sustituto del Antiguo Testamento. El sacrificio debe ser un sacrificio sin pecado o perfecto en sí mismo. Pienso que podemos imaginar que si Cristo hubiera sido de algún modo nuestro compañero en nuestra naturaleza pecaminosa y con disponibilidad al comportamiento pecaminoso, Él mismo necesitaría automáticamente a alguien, a un sustituto por su necesidad a los ojos de un Dios santo. Pero fue su falta de pecado lo que lo calificó para ser un abogado para otros individuos en necesidad. Otra perspectiva no contradictoria sino suplementaria es entender a Jesús como el segundo Adán, como aquel que hizo bien las cosas en las cuales el primer Adán había fallado. En donde Adán había fallado en proveer una vida de perfecta obediencia, Jesucristo tuvo éxito. Así que, sea que lo veamos en términos de que Él se convirtió en el segundo Adán, o se convirtió en el sacrificio perfecto y adecuado por el pecado, la falta de pecado de Cristo es de suma importancia y un elemento muy importante de las buenas nuevas acerca del Mesías. Una tercera implicación de la concepción virginal y nacimiento de Jesús es que Él realmente es el Mesías prometido que fue enviado para liberar a su pueblo del pecado y de la muerte. En Mateo capítulo 1, versículo 21, José recibió esta profecía en un sueño. María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, Mateo interpretó la profecía de esta manera. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En esta explicación, Mateo citó Isaías capítulo 7, versículo 14, e indicó que como el nacimiento de Jesús cumplió esta profecía, esta probó que Él era el Cristo. Algunos estudiosos evangélicos creen que la profecía de Isaías acerca del nacimiento virginal se refería directamente a Jesús. Otros creen que señalaba a Jesús tipológicamente, pero todos los evangélicos están de acuerdo en que el Espíritu Santo milagrosamente causó que María concibiera y que el nacimiento virginal
Es prueba de que Él era el Mesías profetizado, a través del cual Dios salvaría a su pueblo del pecado y la muerte. Ahí lo detenemos. Bien, entonces vimos el nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad? Que tiene 3 implicaciones muy importantes. El nacimiento virginal de Jesús lo encontramos ahí en Mateo 1, del 18 al 25, y en Lucas 1, del 26 al 38. Y nos habla cómo, siendo María virgen, pues es a través del Espíritu Santo que ella concibe. Ahora, las 3 implicaciones. La primera es que Jesús es verdaderamente humano. Y ya lo veíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos explica que Él pues se desarrolló dentro del vientre de María, que Él tenía un cuerpo, un alma, y nos habla en Génesis 1, del 21 al 28, cómo la orden original de Dios era que cada criatura se reproduzca de acuerdo a su propia especie. Y la segunda implicación es que Jesús fue incorruptible por el pecado. Es decir, nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y sabemos que todos tenemos pecado. Ahí en Romanos 5, del 12 al 19, nos habla de esto. Y también que este pecado que nosotros tenemos nos corrompe, que estamos corrompidos por este pecado. Eso lo podemos encontrar en Romanos 7, del 5 al 24. Pero, ¿verdad? Excepto Jesús, es decir, todos los que estuvimos después de Adán, nacemos con este pecado y somos corrompidos por el mismo, excepto Jesús. Vamos a anotar ahí 2 Corintios 5, 21. Primera de Juan 3, 5. Y Lucas 1, 35. Segunda de Corintios 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces también nos explican, ¿verdad?, que era imprescindible que fuera de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús venía a salvarnos de nuestros pecados. Por ley, los sacrificios que se ofrecían antes de que Jesús viniera también eran de esta forma. O sea, ellos decían: vas a escoger un cordero sin mancha, ¿verdad?, haciendo esta alusión de que así tenía que ser también el Salvador, es decir, tenía que ser sin pecado. Y la última implicación es que Jesús es el Mesías prometido. Ahí en Mateo 1:21 nos dice, ¿verdad?, cuando se le da el anuncio a José, y le dice explícitamente porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y también vemos ahí, como segundo punto, que el nacimiento de Jesús cumple las profecías y prueba que Él es el Cristo. En Mateo 1, 22 al 23, el evangelista hace referencia a la profecía de Isaías, que se encuentra en Isaías 7:14, dejando asentado, ¿verdad?, que esta profecía había sido cumplida en nuestro Señor Jesús. Bueno, aquí vamos a dejar nuestro estudio el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar viendo los otros 2 puntos, cómo Jesús es también el heredero de David y esta unión hipostática que ya nos hablaba el pastor. ¿Hay alguna duda o pregunta, hermanos, hasta aquí? Bueno, vamos a cerrar esta parte
El Salmo 119, versículos 159 al 160. Vamos a leerlo todos juntos. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Vamos a escuchar la pregunta. Mm.